Soy el verdadero joven maestro que fue reconocido por la adinerada familia Ito. El sistema me asignó una misión, expulsar al falso joven maestro de la casa, tal como era de esperarse. Apenas entré por la puerta, mi madre biológica protegió al falso joven maestro detrás de ella y dijo, aunque tú seas mi hijo biológico, Makoto ha estado con nosotros durante 20 años. Hace mucho que lo consideramos nuestro propio hijo. No podemos vivir sin él. El sistema gritó con fuerza. Rápido, rompe un vaso. Reclámales por tener favoritos. Sin embargo, nadie esperaba que yo simplemente asintiera y dijera, es comprensible. 20 años de recuerdos compartidos frente a 20 años de genética biológica. Una elección racional tendería naturalmente hacia los recuerdos. Las emociones son activos acumulados. Los genes solo son parámetros iniciales. Mi madre biológica se quedó atónita. Mi prometida, Lucía, lanzó una tarjeta bancaria frente a mí y se burló. Muerto de hambre, toma el dinero y lárgate. Deja de arrastrarte detrás de mí. El sistema rugió furioso. Ten un poco de dignidad aunque no tengas dinero. Parte la tarjeta, ponla en su sitio. Dile que no subestime a un joven pobre, que la vida da muchas vueltas. Pero al segundo siguiente, recogí la tarjeta. Revisé la firma en el reverso. Y dije, es razonable. Una unión sin base emocional es una cooperación ineficiente. Además, la otra parte ha pagado voluntariamente la indemnización por cancelación. Un verdadero ejemplo de integridad contractual. Mi prometida se quedó paralizada. El sistema, completamente confundido, dijo, anfitrión, te lo suplico, ¿puedes volverte un poco loco aunque sea? La línea argumental se va a derrumbar. Respondí, mi patrón de comportamiento se ajusta al modelo del actor racional. Es su guión el que es excesivamente melodramático. Capítulo 1. En la sala de estar de la antigua residencia de la familia Ito. El aire acondicionado central zumbaba suavemente mientras expulsaba aire frío, y aún así podía percibir en el ambiente un leve, casi imperceptible olor a autosuficiencia moral. Mi madre biológica en el estricto sentido del linaje sanguíneo, la señora Sandra, estaba en ese mismo instante protegiendo detrás de ella al falso joven maestro que había ocupado 20 años de mi vida, Makoto Ito. El rostro de Makoto estaba ceniciento, los labios pálidos, el cuerpo ligeramente tembloroso, como la última llama de una vela en el viento, lista para apagarse en cualquier segundo. Sandra lloraba mientras me miraba con una expresión entrelazada de culpa y distancia. Dijo, Jorge, los lazos de sangre no pueden romperse, pero Makoto ha vivido con nosotros durante 20 años. Cada pequeño momento está grabado en nuestros corazones. No podemos abandonarlo. Espero que puedas comprender la dificultad de tu madre. De pie a un lado, el padre Ito, Paul Ito, se aclaró la garganta. No expresó ninguna objeción, lo que contaba como una aprobación tácita. El sistema en mi mente entró instantáneamente en sobrecarga. Anfitrión, ¿vas a tragarte esto? Levántate, señálalos a la cara y llama a los ciegos y desalmados. Vuelca la mesa, patea las sillas. Diles que la cercanía y la distancia sí importan. Tú eres el heredero legítimo. La voz electrónica del sistema zumbaba tan fuerte que me palpitaban las sienes. Levanté una mano y presioné mi frente, bajo las miradas tensas y escrutadoras de los 3 miembros de la familia Ito. Asentí con calma. Dije, lo entiendo completamente. Makoto, que justo antes estaba fingiendo lástima, se quedó paralizado. Me miró confundido, claramente sin esperar que mi reacción fuera tan moderada. Sandra también se quedó atónita. ¿Tú, no le guardas rencor a tu madre? Caminé hacia un sofá individual y me senté con tranquilidad, como si asistiera a una reunión rutinaria de proyecto. Dije, esto es totalmente lógico. Entre 20 años de convivencia día y noche y una conexión biológica en el puro sentido del linaje. Si me pusiera en su lugar, yo también elegiría lo primero. La sangre es un vínculo natural probabilístico, mientras que las emociones son costos hundidos verificados a lo largo del tiempo. Al tomar decisiones, lo segundo tiene más peso. Señalé el reloj en la muñeca de Makoto y luego hice un gesto hacia las mangas de mi propia camisa, lavadas hasta quedar de un blanco desvaído. Han invertido 20 años de recursos emocionales y materiales en él. Eso equivale a operar un proyecto maduro que ya ha entrado en una fase estable de retorno. Ahora, de repente, se les pide cambiar a un proyecto en etapa inicial. La dependencia de trayectoria y los costos de cambio son inevitables. Es teoría básica de inversión. Lo entiendo. La sala quedó sumida en un silencio inquietante. La expresión de Sandra parecía la de alguien que se hubiera tragado una nuez entera, con cáscara incluida. Parecía querer discutir, pero se encontraba incapaz de refutar mi formulación.
El sistema dejó escapar un zumbido electrónico desesperado en mi cabeza. Anfitrión, ¿qué tonterías estás diciendo? Se supone que debes luchar, arrebatar, remontar la situación. Ignoré al sistema y me volví hacia Makoto, con un tono sereno. Por favor, continúa, no te preocupes por mí. Apenas acabo de hacerme cargo de este proyecto familiar. Aún estoy familiarizándome con el entorno y los procedimientos. Capítulo 2. Makoto era, sin duda, un jugador estratégico con amplia experiencia. Tras un breve instante de desconcierto, ajustó rápidamente su táctica, rodeó a Sandra y, con expresión apenada, caminó hacia mí. Con una actitud extremadamente humilde, extendió la mano, como si fuera a estrechar la mía. Sonrió con aparente buena voluntad y dijo, hermano, lo siento, todo es culpa mía. Fui yo quien ocupó todo lo que debía pertenecerte. Si no estás contento, puedo irme, de acuerdo con el desarrollo habitual de la trama. En ese momento yo debería haberlo reprendido con dureza o haber rechazado su gesto con indignación, consolidando así la acusación de ser mezquino y de mente estrecha. El sistema volvió a alborotarse. Es tu oportunidad. Desenmascáralo. Haz que se largue ahora mismo. Miré la mano amistosa que Makoto me tendía. No la estreché. En su lugar, saqué un frasco de gel desinfectante sin enjuague y me eché un poco en las manos. Dije, no digas eso. El propietario legal de esta residencia es el señor Ito y mi madre. Desde la perspectiva del derecho de propiedad, ambos somos sujetos que residimos aquí de forma dependiente. No existe base jurídica para hablar de ocupar o ceder. Mientras me frotaba el gel desinfectante, añadí con tono de análisis de caso. Además, si te fueras, ¿a dónde irías? No tienes bienes inmuebles a tu nombre, careces de habilidades suficientes para desenvolverte socialmente de manera independiente y no dispones de una fuente estable de ingresos. Alquilar implica riesgos de mercado y presión de costos. Hospedarte en un hotel no es una solución a largo plazo. Como agente económico racional, permanecer aquí es la opción que maximiza tu utilidad actual. En tu lugar, yo tomaría exactamente la misma decisión. La mano extendida de Makoto quedó rígida en el aire. Su cuidadosamente planeado discurso de falsa retirada para provocar compasión quedó completamente neutralizado por mi análisis frío basado en intereses reales. Su escena melodramática de sacrificarse por la familia fue reducida por mí, de forma directa, a una decisión pragmática calculada para asegurar la propia supervivencia. Poe finalmente no pudo soportarlo más y dijo con voz grave, Jorge, ¿cómo hablas así? Makoto es tu hermano. ¿Qué es eso de irse o no irse? Este siempre será su hogar. Asentí de inmediato, obediente como un subordinado que acaba de recibir una instrucción clara. Dije, entendido. Señor Ito, comprendo que Makoto posee un derecho de residencia permanente de facto. Entonces, ¿podría indicarme dónde se encuentra mi puesto temporal, mi habitación provisional? La forma tan formal en que lo llamé señor Ito hizo que Poe frunciera el ceño. Visiblemente incómodo, dijo, que el mayordomo Gu te lleve a la habitación de invitados. Capítulo 3. El mayordomo Gu era un hombre de mediana edad con expresión severa. La manera en que me miraba llevaba una evaluación apenas perceptible y un dejo de desdén. Era evidente que, en esa casa, la inclinación de los corazones estaba claramente definida. Me condujo hasta la última habitación al final del pasillo del tercer piso. Dijo, joven maestro, cada habitación de la casa tiene su propio uso. El joven maestro Ito suele separar sus espacios de ocio y de vida diaria. Por eso ocupa 2 habitaciones contiguas. Solo podemos pedirle que, por ahora, se acomode aquí. La habitación daba al norte. La ventana era estrecha. La luz tenue. Solo había una cama individual, un armario viejo y una silla. Ni siquiera había escritorio. En contraste, al pasar frente a la suite de Makoto, alcancé a ver sus ventanales luminosos de piso a techo, una pequeña sala independiente y una pared entera repleta de libros y objetos decorativos. El sistema chisporroteó con un sonido eléctrico furioso. Esto es demasiado abusivo. Ni siquiera llega al nivel de una habitación de invitados. Anfitrión, ve, fuerza la cerradura de su suite y múdate ahí. Sin embargo, recorrí la habitación con la mirada y asentí con bastante aprobación. Dije, nada mal. Una habitación orientada al norte es fresca en verano. Ahorra consumo de aire acondicionado. El espacio es compacto, fácil de limpiar y ordenar. Además, está al final del pasillo, con menos tránsito de personas, mayor privacidad. Es adecuada para concentrarse y pensar. El discurso que el mayordomo Gu tenía preparado quedó como un puñetazo lanzado al aire, sin punto de apoyo. Me miró con incredulidad.
Joven maestro, ¿no se siente agraviado? Dejé mi sencillo bolso de equipaje y saqué de él una computadora portátil y un disco duro externo. Con expresión tranquila, dije, ¿agraviado por qué? Soy personal incorporado de manera repentina, recién llegado, sin aportes ni antigüedad. Poder disponer de un espacio independiente para descansar ya es un trato preferencial. ¿Acaso esperaba instalarme directamente en la oficina de la alta dirección? Lo miré con sinceridad y añadí, por cierto, ¿cómo es la cobertura de la red inalámbrica en la casa? ¿Cuál es la contraseña? Necesito un entorno de conexión estable para atender trabajo en línea. Los labios del mayordomo Gu se movieron ligeramente. Finalmente recitó una serie de caracteres y se retiró con una expresión difícil de describir. Cerré la puerta. El sistema seguía parloteando sin parar. ¿Dónde está tu sangre caliente? Están pisoteando tu dignidad. Encendí la computadora. Me conecté al Wi-Fi y revisé rápidamente la cotización del mercado de futuros y las tareas pendientes en varias plataformas de colaboración remota. Dije, sistema, eres demasiado emocional. La dignidad es un valor endógeno. No se deprecia por condiciones externas, pero si por ira realizo actos destructivos, eso generará pérdidas económicas reales. Actualmente, mi liquidez personal disponible es de 327 yuanes con 40 centavos. No puedo permitirme ninguna multa ni indemnización. Capítulo 4. A la hora de la cena. La atmósfera en la larga mesa estaba tan rígida que incluso la comida resultaba difícil de tragar. Para exhibir su amor maternal, Sandra no dejaba de servirle comida a Makoto. Makoto, te veo más delgado últimamente. Come más carne, por muy ocupado que estés. No puedes dejar de comer, dijo. Makoto me lanzó una mirada de reojo. Se encogió de hombros con aparente impotencia y sonrió. Gracias. Mamá, nadie me quiere como tú. Tú también come más. Paul también intervenía de vez en cuando, preguntando por el trabajo y la rutina diaria de Makoto. Los tres formaban una escena familiar armoniosa, y yo parecía un extraño que se había colado por error en un banquete privado. El sistema dijo, vuelca la mesa, rápido, tírale ese tazón de sopa a la cabeza de Makoto. Yo bajé la cabeza y me concentré en comer. No iba lento, pero mis movimientos eran silenciosos y correctos. Años de vida independiente y trabajo de alta intensidad me habían acostumbrado a completar de manera eficiente la ingesta como una simple necesidad fisiológica. Sandra pareció finalmente notar cierta incomodidad. Tomó con los palillos un poco de espárragos salteados y los puso en mi plato. Jorge, come también más verduras, no solo arroz. Ese plato de espárragos casi no lo había tocado nadie desde que lo sirvieron. Makoto había masticado un bocado y lo había escupido. Miré los espárragos en mi plato, pero no moví los palillos. Makoto sonrió enseguida y dijo, hermano, ¿no te gusta esto? Bueno, tiene sentido. Con las condiciones en que vivías antes, quizá no podías comer platos tan refinados. Es normal que no estés acostumbrado. El sistema protestó indignado. Te está insinuando que eres un paleto que no sabe apreciar comida fina. Agarra el plato y mételo entero en su maldita boca. Yo, en cambio, dejé los palillos y me sequé la comisura de los labios con una servilleta. No es que no me guste, es que ya he terminado de comer. Me levanté y me incliné levemente ante Paul y Sandra. Gracias por la hospitalidad. La combinación de los platos es equilibrada. Si no hay otros asuntos, me retiraré primero a mi habitación para atender algunos asuntos en línea. Paul se quedó un momento desconcertado. ¿Asuntos? Acabas de volver a casa. ¿No deberías pasar más tiempo con la familia y familiarizarte un poco? Miré mi reloj de pulsera. Son las 8:10 de la noche. Corresponde al horario planificado de trabajo personal. Además, observo que el estado actual de su interacción es bastante armonioso. Mi incorporación abrupta podría alterar la atmósfera existente. Como miembro recién integrado, mantener una distancia adecuada es una cortesía necesaria. Tras decir eso, me di la vuelta y abandoné la mesa, dejando atrás a los tres mirándose entre sí. Alcancé a oír a Sandra murmurar en voz baja, ¿por qué este niño parece una máquina programada? ¿Sin nada de calidez? La comisura de mis labios se movió apenas perceptiblemente. ¿Calidez? Eso requiere una inversión continua de energía emocional. En el guión que ustedes habían establecido, yo era más bien una variable insertada de repente. Hablar de temperatura era un lujo. Mantener un funcionamiento estable era la prioridad. Capítulo 5. A la mañana siguiente, llegó un visitante esperado a la antigua residencia de la familia Ito. Lucía, la prometida de Makoto y, en teoría, la mujer que originalmente tenía un compromiso matrimonial conmigo. En cuanto a su apariencia, era realmente destacable, figura elegante,
porte distinguido. Lástima que su mirada no pareciera muy brillante. Apenas entró en la sala, se topó conmigo, que estaba a punto de salir, abrir paréntesis. En realidad iba a la biblioteca municipal a consultar materiales y disfrutar del aire acondicionado gratis. Cerrar paréntesis. Sin decir palabra, Lucía sacó una tarjeta bancaria de su bolso y la arrojó descuidadamente a mis pies. La tarjeta cayó al suelo con un leve sonido. Dijo: hay 3 millones en la cuenta. La contraseña es 6 veces 8. Toma el dinero y desaparece. Soy alérgica a perdedores sin mundo como tú. Levantó ligeramente el mentón, con un tono lleno de desdén. Makoto, de pie en la escalera, curvó los labios. En sus ojos brilló una chispa de satisfacción. El sistema estaba tan exaltado que hasta cambió de tono. Rugió: ten un poco de dignidad aunque no tengas dinero. Parte la tarjeta, ponla en su sitio. Dile que no subestime a un joven pobre, que la vida da muchas vueltas. Me agaché y recogí la tarjeta bancaria. Examiné con detenimiento la información impresa, el logotipo del banco y memoricé silenciosamente el número. Luego saqué de un bolsillo lateral de mi bolsa de lona un pequeño portadocumentos portátil y un bolígrafo. Señorita Liu, un momento, por favor. Escribí rápidamente. Arranqué una copia y se la entregué a Lucía. Ella la tomó por reflejo. Tras echarle un vistazo, quedó completamente paralizada. ¿Qué es esto?, preguntó. Un comprobante de recepción, respondí con una sonrisa profesional. Dado que usted ha pagado voluntariamente una compensación por la rescisión del compromiso, para evitar futuras disputas económicas innecesarias, es necesario completar los procedimientos formales. Aquí consta que yo, Jorge, he recibido de la señora Lucía la suma íntegra de 3 millones de yuanes como compensación por la disolución del compromiso. A partir de este momento, el vínculo queda automáticamente anulado. El pago saldado y ambas partes renuncian a cualquier reclamación futura. Lucía me miró como si estuviera observando a una criatura extraña. Tú de verdad lo aceptas. ¿Y por qué no?, respondí mientras guardaba cuidadosamente la tarjeta en el bolsillo interior. Es perfectamente razonable. Un compromiso sin base emocional es un contrato ineficiente. Su rescisión constituye una mejora de Pareto. Además, la parte que solicita la disolución ha proporcionado compensación económica de forma voluntaria, reduciendo mis costos de transacción. Se le puede considerar una contraparte modelo. Incluso añadí con consideración: necesita que emita una declaración de exención de responsabilidad o que publiquemos un breve anuncio conjunto por un canal acordado por ambas partes para aclarar oficialmente la situación. El rostro de Lucía se enrojeció al instante y luego adquirió un tono verdoso. Todas las frases humillantes que había preparado perdieron por completo su razón de ser frente a mi recibo. Capítulo 6. Con esos 3 millones en la mano, mi presión financiera se alivió de inmediato, pero no realicé un consumo irracional como esperaba el sistema. Dividí rápidamente el dinero en 3 partes, una la invertí en fondos sólidos con alta liquidez, otra la reservé como fondo de emergencia, y la última la destiné a 2 pequeñas acciones tecnológicas con potencial que venía siguiendo. Esa noche, al regresar a la casa del osito, el ambiente estaba aún más sombrío que el día anterior. Paul y Sandra estaban sentados erguidos en el sofá. Makoto permanecía a un lado, con la cabeza baja y en silencio. Al verme entrar, Paul golpeó con fuerza la taza de té contra la mesa. Jorge, ¿no tienes un poco de vergüenza? Hasta mendigarle dinero a Lucía. Makoto suspiró, con un tono lleno de decepción moralizante. Hermano mayor, un hombre íntegro no acepta limosnas humillantes, por muy pobre que sea. No debe perder la dignidad. ¿Volviste a casa solo por dinero? Si te falta dinero, podrías habérmelo dicho. Mis ahorros, mi mensualidad, podría prestarte algo. No era necesario que hicieras esto. El sistema gritó. Contraataca. Diles que son unos hipócritas que quieren quedar bien mientras hacen lo contrario. Me cambié los zapatos por las zapatillas de interior y me acerqué al salón. Saqué de una carpeta un certificado enrollado. Lo había recogido esa misma tarde en una tienda de impresión personalizada. Era un rollo de papel imitación pergamino, atado con una cinta azul oscuro. Al desplegarlo, se veía una elegante caligrafía manuscrita. Sincero agradecimiento por asumir las responsabilidades de pareja en mi lugar. Les deseo una unión perfecta y duradera. Sostuve el certificado con ambas manos y se lo entregué a Makoto. Hermano, recibí ese dinero con total tranquilidad. Entiéndelo así, los derechos originales de este compromiso me pertenecían a mí. Ahora, mediante el pago de la señorita Liu, se ha completado la transferencia de esos derechos.
y tú eres quien los asume. Esos 3 millones pueden considerarse el precio de la cesión en el mercado. Incluso el traspaso de una tienda requiere una compensación, cuanto más en el caso de un activo de alta calidad como la señorita Liu. Makoto miró el certificado enrollado. No sabía si aceptarlo o no. Su rostro se oscureció. Paul rechinó los dientes de rabia. Tú estás tratando el matrimonio como si fuera una transacción de acciones. Desde el punto de vista económico, el matrimonio contiene elementos significativos de derechos de propiedad y de sociedad, respondí con serenidad. Si alguien ofrece un precio, y yo soy la parte que cede los derechos, negarme a recibir el pago distorsionaría la señal del mercado y devaluaría el producto. Miré a Makoto y comenté con admiración. Hermano menor. En los viejos tiempos los mecenas ricos tenían que pagar una gran suma para liberar a una cortesana, un costo único a cambio de una relación duradera. Y tú, sin gastar ni un centavo, lograste que alguien se redimiera por su cuenta. ¿Cómo no admirarte por eso? Makoto ardía de furia. Golpeó la mesa con un estruendo, pero su puño, alzándose, volvió a bajar. Se dio la vuelta y se marchó enfurecido. Sandra me señaló con el dedo tembloroso. Tú, vas a matarme del disgusto. La miré con expresión genuinamente desconcertada. Mamá, estoy protegiendo que el precio del producto de mi hermano no sufra depreciación. Capítulo 7. No sé con qué propósito, pero el fin de semana Sandra dijo que nos llevaría al centro comercial del centro de la ciudad a comprar ropa. Le respondí que no era necesario, que podía comprarla yo mismo. Ella fingió enfadarse y se empeñó en llevarme, diciendo que desde pequeño toda la ropa de Makoto la había comprado ella, y que yo no podía ser la excepción. Sin embargo, aunque nominalmente era para comprarme a mí, en cuanto entramos al centro comercial, Sandra y Makoto se dirigieron directamente a los mostradores de marcas de primera línea. Makoto, este conjunto casual le encanta a mamá, te queda perfecto, pruébatelo. Makoto, mira estos pantalones, qué combinables, te dan mucha presencia. Makoto se probaba una prenda y Sandra lo elogiaba. Mi hijo es tan guapo. Yo caminaba detrás, como un asistente silencioso. El sistema dijo, anfitrión, quítale la tarjeta, pásala hasta reventarla, que entiendan quién es el verdadero heredero de sangre. Observé con calma cómo Sandra firmaba una compra tras otra, sin que se moviera una sola emoción en mi interior. Incluso cuando Makoto se probó un traje naranja brillante, di un paso al frente por iniciativa propia. Este tiene una saturación de color demasiado alta. Puede hacer que el tono de piel parezca desigual. Sugiero probar el de al lado. En tono avena claro. El color neutro aporta una imagen más relajada y elegante. Makoto soltó una risa fría. ¿Qué estás tramando ahora? Lo digo por mantener la imagen global de la familia Ito, respondí con absoluta seriedad. El joven maestro Ito es el rostro de nuestra familia. Su gusto al vestir influye directamente en cómo el exterior evalúa la solvencia y el estatus de los Ito. Como miembro de la familia, tengo la responsabilidad de ofrecer sugerencias de optimización. Makoto asintió repetidamente, levantando la barbilla. Claro, claro. Se cambió al traje color avena claro, y el efecto fue excelente. Incluso la dependienta sonrió y comentó, el consejo del señor es muy profesional. Sandra miró a Makoto con su nueva imagen impecable. Había querido aprovechar la ocasión para menospreciarme, pero en ese momento pareció sentirse algo incómoda. Tomó al azar una camisa de un montón de prendas apiladas en la zona de promociones y me la tendió. Jorge, ¿qué te parece esta? Era una prenda de temporada pasada, de color apagado y tela común. El sistema gritó, devuélvela, dile que no la quieres. Tomé la camisa, palpé el tejido y revisé la etiqueta de lavado. No hace falta probármela. Es un diseño básico, versátil, poliéster, fácil de lavar a máquina y mantener. Resistencia al desgaste aceptable, adecuada para el día a día o para ocasiones que no requieren vestimenta formal. Gracias, mamá. Es muy práctica. No solo no mostré descontento, sino que agradecí con sinceridad. La mano de Sandra quedó suspendida en el aire. La expresión en su rostro era difícil de describir. La culpa es una emoción extraña. Cuanto más luchas, más creen que eres insaciable. Cuanto más comprensivo eres, más fácilmente caen en la duda sobre sí mismos. En ese momento, Sandra claramente había caído en algún tipo de cuestionamiento interior. Capítulo 8. Al regresar a la casa de la familia Ito, Makoto Ito volvió a mostrarse molesto, como si hoy le hubiera dado una lección, abrir paréntesis, aunque no era mi intención. Cerrar paréntesis. A propósito,
En el salón dejó caer accidentalmente una de las tazas del juego de té antiguo que Sandra tanto apreciaba. El sonido de la porcelana al romperse fue nítido. Acto seguido, dio 2 pasos hacia atrás y cayó al suelo tambaleándose. Me señaló y exclamó: «Hermano mayor, ¿por qué me pateas?». En ese momento yo estaba junto a la ventana revisando mensajes en el móvil, separado de él por un sofá largo. Sandra y Paul acudieron al oír el estruendo. Vieron los fragmentos de porcelana esparcidos y a Makoto tirado en el suelo. Makoto me señaló, conteniendo la voz como si reprimiera una gran injusticia. Hermano mayor dijo que no le gustaba que yo gastara demasiado, que iba a darme una lección, me dio una patada y rompió la taza de mamá. Un montaje tan básico era casi un insulto a mi capacidad lógica. Paul me miró con furia. Jorge, ¿cómo puedes ser tan maleducado? El sistema gritó. Defiéndete. Di que estabas a kilómetros de él. Guardé el teléfono y solté un suspiro. Luego, sin la menor prisa, marqué el número interno del Centro de Seguridad de la Administración de la Propiedad, abrir paréntesis. Memoricé el número al entrar. Cerrar paréntesis. Dije: hola. Habla desde la sala principal de la residencia Ito. Aquí ha ocurrido un incidente de daños a la propiedad, presuntamente intencional. El objeto involucrado tiene un valor considerable y las declaraciones de los presentes presentan contradicciones. Por favor, envíen de inmediato a 2 agentes de seguridad para preservar la escena. Y sugiero contactar a la policía para la recolección de pruebas y mediación. Toda la familia se quedó paralizada. Makoto se atragantó al hablar. ¿Tú llamaste a seguridad? ¿Y vas a llamar a la policía? Asentí. La forma más eficiente de resolver una disputa es introducir a una tercera parte con autoridad. Las discusiones internas tienden a volverse emocionales y dificultan determinar responsabilidades. El personal de seguridad puede aislar temporalmente la escena, y la policía puede realizar una inspección preliminar y tomar declaraciones. Mediante medios técnicos, abrir paréntesis. Por ejemplo, verificar si existen otros ángulos de vigilancia. Cerrar paréntesis, o analizando contradicciones en los testimonios. Es más fácil acercarse a la verdad. Paul intentó detenerme. ¡Qué disparate! ¿Cómo vas a sacar un asunto familiar fuera de casa? Me aparté ligeramente. Papá, el daño a la propiedad implica responsabilidades legales. Si fui yo, asumiré la compensación correspondiente. Si fue mi hermano por descuido o de manera intencional, también debe aclararse. Una acusación falsa puede conllevar igualmente responsabilidad jurídica. Antes de esclarecer los hechos, preservar la escena y buscar un arbitraje imparcial es el procedimiento correcto. El rostro de Makoto se volvió pálido de golpe. Él solo quería que me regañaran. Nunca imaginó que el asunto pudiera escalar hasta la policía y quedar registrado oficialmente. Capítulo 9. El personal de seguridad llegó rápidamente y, poco después, también acudió el agente de policía del sector. Al ver la escena dentro de la residencia, el policía no pudo evitar mostrar cierta resignación. ¿Quién fue el que llamó a la policía? Levanté la mano. Yo. Señalé los fragmentos en el suelo. El señor Makoto me acusa de haberlo atacado deliberadamente con el pie y de haber causado daños a la propiedad. Niego dicha acusación. Sugiero que la policía registre la posición de las personas presentes en el lugar y que, en la medida de lo posible, busque otras pruebas, como cámaras domésticas desde ángulos no fijos o si algún empleado pasó por aquí y pudo presenciar lo ocurrido. El rostro de Paul estaba tenso. Forzó una sonrisa hacia el agente. Es un malentendido. Solo estaban jugando y no prestaron atención. Nosotros mismos lo resolveremos. El policía adoptó un tono serio. Presentar una denuncia falsa o malgastar recursos policiales no es correcto. Expliquen claramente qué ha pasado. Makoto, asustado, se escondió detrás de Paul y no se atrevía a hablar. Con voz serena, añadí: si se confirma que se trata de un malentendido, podemos entender que el señor Makoto retira su acusación contra mí y reconoce que realizó una identificación errónea en un estado de confusión momentánea. Makoto apretó los dientes y me fulminó con la mirada. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Fui yo que no me mantuve firme y la golpeé sin querer. Me di un golpe en la cabeza y pensé que había sido mi hermano. El policía dio una pequeña reprimenda a Paul y a Sandra, enfatizando que los conflictos familiares debían manejarse con comunicación adecuada y que no debían escalar pequeñas fricciones. Tras despedir al policía y al personal de seguridad, Paul se dejó caer en el sofá, visiblemente exhausto. Me señaló con el dedo tembloroso. Tú, hijo ingrato, ¿de verdad tienes que convertir esta casa en un caos? Abrí las manos. Inexpresivo. Papá,
Estoy ayudando a mi hermano. Si no se corrige a tiempo el hábito de acusar a otros sin fundamento, en el futuro, en sus relaciones sociales o cooperaciones comerciales, podría desencadenar crisis de reputación más graves e incluso riesgos legales. Estoy previniendo problemas mayores desde su origen. Hay que usar la magia para vencer a la magia, usar el procedimiento para contener la emoción. Al ver la expresión de los 3 miembros de la familia Ito, como si acabaran de tragarse una amarga medicina, sentí una satisfacción eficiente y limpia. Capítulo 10. Tras el incidente de la denuncia, los 3 miembros de la familia Ito comenzaron a mostrar hacia mí una especie de cautela sutil. Ya no me provocaban con facilidad. Incluso cuando yo aparecía, el ambiente se volvía ligeramente tenso. Pero eso no significaba que todo hubiera terminado. Se acercaba el banquete de cumpleaños de Makoto. Era un evento importante en el calendario social de la familia Ito. Muchas figuras influyentes de la ciudad estarían invitadas. Sandra me llamó al pequeño estudio y me entregó una bolsa con ropa. Jorge, el banquete es muy importante, considerando que acabas de regresar y no estás familiarizado con los eventos sociales. De cara al exterior, por ahora te presentaremos como un sobrino de una familia amiga que se hospeda temporalmente en casa. ¿Puedes aceptarlo? Temían que mi comportamiento resultara inapropiado y avergonzara a la familia Ito, y también que Makoto perdiera protagonismo en su propio escenario. El sistema dijo: rechaza, en el banquete debes hacer pública tu identidad, que todos sepan que el legítimo ha vuelto. Tomé la bolsa, dentro había un traje de corte extremadamente sencillo y de calidad muy barata, prácticamente del mismo estilo que el uniforme de los empleados de la casa, perfecto para fundirse con el fondo. Lo acepto. Completamente, respondí sin la menor vacilación. La identidad de sobrino de familia amiga es excelente. La presión social es baja. No necesito asumir responsabilidades de anfitrión. Puedo observar y aprender con mayor libertad. E incluso concentrarme en degustar la comida. Por cierto, ¿el catering del banquete será externo o lo prepararán los chefs de la casa? ¿Habrá algún plato especial? Sandra volvió a quedarse descolocada por mi punto de atención. El largo discurso que había preparado para persuadirme o consolarme perdió toda utilidad. ¿Tú, solo te preocupas por la comida? Uno de los principales objetivos de un banquete social es ofrecer servicio gastronómico, respondí con total naturalidad. Además, como sobrino huésped, mi tarea principal es disfrutar del servicio, comportarme con corrección y no añadir cargas adicionales a los anfitriones. Una definición clara del rol ayuda a mejorar la eficiencia global del evento. Capítulo 11. La noche del banquete. El jardín y el salón de la residencia Ito resplandecían con luces brillantes. Makoto Ito vestía un traje blanco de alta costura, irradiando porte de joven aristócrata, elegante y apuesto. Lucía Liu llevaba un vestido de diseño exclusivo, como un hada bajo la luz de la luna, recibiendo elogios constantes. Lucía se aferraba al brazo de Makoto. Ambos parecían una pareja perfectamente compenetrada. Yo, en cambio, me encontraba oculto en la zona en penumbra entre la terraza y el salón, concentrado en una ración de cigalas frías cuidadosamente preparadas. El sistema lamentó con dramatismo: anfitrión, míralos, rodeados de admiradores. ¿Y tú aquí comiendo? ¿Dónde está tu espíritu de lucha? Respondí: el espíritu de lucha requiere aporte energético. Estas cigalas son frescas y están bien preparadas. Constituyen una fuente de energía de alta calidad. Las mojé ligeramente en jugo de limón y las llevé a la boca, asintiendo con aprobación. En ese momento, una voz femenina altiva con un matiz de desprecio se entrometió. Con tono sarcástico, dijo: vaya, ¿no es este el sobrino que cobró el dinero y desapareció? ¿Qué pasa? ¿3 millones se te acabaron tan rápido que has venido aquí a compensar un poco? Lucía Liu se acercó con un vaso de jugo en la mano, el rostro lleno de burla. Tomé una servilleta, me limpié las manos y la miré. Señorita Liu, buenas noches. Los 3 millones siguen en proceso ordenado de apreciación. Gracias por su preocupación. Lucía se quedó momentáneamente sin palabras y soltó un bufido. He oído que esta noche te presentas como algún sobrino lejano. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a mostrar tu verdadera identidad? ¿Temes avergonzar a la familia Ito? Las 2 amigas que la acompañaban soltaron risitas. Asentí. Así es, la familia Ito tiene normas estrictas. El umbral de acceso no es bajo. Como recién llegado, participar con una identidad discreta es una forma de proteger la reputación de los anfitriones. En cuanto a usted, señorita Liu, he oído que un proyecto del grupo Liu en la zona sur enfrenta obstáculos.
que la rotación de capital es complicada y que el presidente Liu fue hospitalizado por problemas de salud derivados del estrés. Su estatus como heredera de una familia adinerada podría verse comprometido. Y aún así tiene tiempo para degustar bebidas y socializar aquí. Su autocontrol es admirable. El rostro de Lucía Liu cambió de inmediato. ¿De dónde sacaste esos rumores? No digas tonterías. Negué con la cabeza. No son tonterías. Simplemente sigo la actualidad empresarial local. Mostré la pantalla de mi teléfono. En ella aparecía una breve noticia financiera publicada hacía pocos minutos. Mire, actualización reciente, proyecto clave bloqueado. Dificultades en la recuperación de capital. El presidente del grupo Liu se retira temporalmente de la primera línea por motivos de salud. ¿No debería regresar para hablar con su familia? El teléfono de Lucía vibró casi al mismo tiempo. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió drásticamente. Sin molestarse en seguir discutiendo conmigo, se marchó apresuradamente. Las dos amigas que habían venido con ella intercambiaron miradas. Cuando volvieron a mirarme, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Quién era realmente este tipo? Parecía tener la boca bendecida, como si todo lo que dijera se hiciera realidad. Capítulo 12. Makoto había estado observando discretamente desde el rabillo del ojo. Al ver que Lucía Liu se marchaba tras mi respuesta, tomó 2 copas de vino y se acercó a mí con una sonrisa amable. Hermano mayor, estaba ocupado atendiendo a los invitados y no te recibí como es debido. Disculpa, ¿tomamos una copa? Me tendió una de las copas. En la comisura de sus labios se dibujó una curva casi imperceptible. Sabía que se aproximaba el clásico truco, derramar el líquido sobre su propia cabeza y luego acusarme de haberlo humillado públicamente, para que yo quedara señalado por todos. El sistema gritó. Quítasela y échate tú el vino encima. Combate magia con magia. Pero yo retrocedí unos pasos y le hice un gesto con la mano. No, gracias, no bebo alcohol. Me provoca molestias gástricas y afecta la eficiencia de la ingesta posterior. Makoto apretó los dientes. Sin seguir fingiendo, se volcó la copa sobre la cabeza. El vaso cayó al suelo y se rompió con un chasquido. Acto seguido, se dejó caer hacia atrás, dispuesto a desplomarse dramáticamente. Yo ya lo había previsto. Rápidamente sujeté su brazo como si fuera a sostenerlo, pero al mismo tiempo deslicé mi pierna para trabar la suya. Al segundo siguiente, Makoto dobló las rodillas y terminó arrodillado frente a mí. Todas las miradas se concentraron en nosotros. La música pareció detenerse por un instante. Makoto, arrodillado, quedó aturdido un momento y luego exclamó con indignación. Hermano, ¿por qué me obligas a arrodillarme ante ti? Sé que no me soportas, pero hoy es mi cumpleaños. Los murmullos de los invitados se expandieron como una marea. ¿Quién es ese, tan autoritario que hace arrodillarse al joven maestro Ito? Dicen que es un huésped temporal, venido de un lugar rural. Ya se sabe. Paul y Sandra acudieron apresuradamente. Al ver la escena, las venas en la sien de Paul se marcaron con fuerza. Alzó la mano dispuesto a golpearme. Desgraciado. Mi mano sujetó firmemente su muñeca. Con tono sereno, dije, señor Ito, sugiero realizar una verificación básica de los hechos antes de emprender cualquier acción. Saqué del bolsillo superior de mi chaqueta una microcámara del tamaño de un pulgar, con el fin de registrar los detalles de la decoración del banquete para estudio posterior. Llevaba un dispositivo portátil de grabación. La interacción de hace un momento está completamente registrada en video. Puede apreciarse claramente que el propio Makoto se vertió el vino encima y perdió el equilibrio. Yo, en el mejor de los casos, intenté ayudarlo sin éxito. Conforme al principio de reacción instintiva ante un riesgo inmediato, traté de sostenerlo para evitar un daño físico mayor. Fue una asistencia de buena fe, acorde con la conducta esperable de una persona razonable. No existe base para imputarme culpa. Agité ligeramente el pequeño dispositivo. ¿Desean que lo conecte al proyector y reproduzca el fragmento relevante para aclarar el malentendido? La acusación de Makoto se interrumpió de golpe, arrodillado en el suelo. Su rostro estaba pálido. No se sabía si por vergüenza o por temor. El brazo de Paul quedó suspendido en el aire, sin saber cómo avanzar ni retroceder. Sonreí y recorrí el salón con la mirada. Señoras y señores, incluso un huésped temporal goza de derechos básicos a la dignidad y al honor. A quienes hace un momento emitieron juicios precipitados contra mí, ¿desean expresar alguna disculpa? Si lo prefieren, podemos discutir en otro contexto los elementos constitutivos de la difamación. Nadie respondió. ¿Un campesino sin mundo? Más bien parecía una biblioteca móvil de pruebas y asesoría jurídica. Capítulo 13. El banquete de cumpleaños terminó de forma apresurada.
Makoto se convirtió en el nuevo tema de conversación del círculo social. No solo cayó en público de manera vergonzosa, sino que además intentó culpar a otro y fue refutado en el acto con pruebas en video. La residencia de la familia Ito quedó envuelta en una atmósfera opresiva. Entrada la noche, alguien llamó suavemente a mi puerta. Sandra entró. Tenía los ojos hinchados. Evidentemente había llorado. Se sentó en la silla junto a mi cama y me miró mientras yo revisaba información en la tableta. Su voz era ronca. Jorge, ¿nos odias mucho? ¿Nos odias por preferirlo a él? ¿Por hacerte sentir injustamente tratado? Dejé la tableta, abrir paréntesis. En la pantalla había un informe sobre los patrones de consumo de jóvenes que viven solos en la ciudad. Cerrar paréntesis. Señora Sandra, el odio es una emoción negativa de alto consumo energético. No favorece la salud física ni la toma racional de decisiones. No siento odio hacia ustedes. Solo poseo una comprensión basada en hechos biológicos y relaciones jurídicas. Sandra se llevó la mano al pecho, como si aquello la hiciera sentir aún peor. Hijo, ¿por qué siempre hablas como si estuvieras presentando un informe? Somos tu familia, somos tu padre y tu madre. ¿Por qué no podemos ser como una familia normal? Aunque fuera que discutieras, que gritaras una vez, que nos hicieras saber que te importa. Suspiré suavemente. En las familias, la expresión emocional suele servir para mantener los vínculos afectivos y satisfacer necesidades psicológicas. Yo, en cambio, ya he construido un sistema independiente de gestión emocional y satisfacción de necesidades. Pedirme que adopte el modelo de interacción de otros equivale a asignarme una tarea adicional, desconocida y de alto consumo emocional. Eso requiere evaluar la relación entre inversión y retorno. Sandra se quedó inmóvil. Las lágrimas quedaron suspendidas en sus mejillas. Su expresión era de desconcierto y desorientación. ¿Evaluar la relación entre inversión y retorno? Permítame explicarlo con un ejemplo. Le tendí un pañuelo. Lo que quiero decir es que existen diferencias individuales en los modos de expresión emocional. Mi estilo, orientado a la racionalidad, puede no ser compatible con el ambiente familiar basado en la interacción emocional al que usted está acostumbrada. Para reducir la fricción del sistema y aumentar la armonía global, cuando complete mi acumulación inicial de capital, buscaré un entorno de vida más adecuado a mi perfil. Sandra se sobresaltó. ¿Un entorno más adecuado?, preguntó con inquietud. Eres mi hijo. Eres parte de la familia Ito. ¿A dónde piensas ir? A un lugar donde las reglas sean más claras, donde la interacción interpersonal sea más simple y donde el esfuerzo y la capacidad determinen directamente la recompensa obtenida. En ese instante, vi un pánico genuino en los ojos de Sandra. Por primera vez comprendió vagamente que podía estar perdiendo a su hijo biológico, no por odio, sino porque, desde mi perspectiva, este lugar no era económico ni eficiente. Capítulo 14. Justo cuando el señor y la señora Ito se encontraban sumidos en una especie de disonancia cognitiva, regresó la princesa mayor de la familia Ito, Angélica, la hermana de Makoto, famosa por consentirlo en exceso. Los medios financieros incluso habían informado que el año pasado se divorció porque desvió fondos de la empresa de su marido para comprarle a su hermano un automóvil de lujo. Apenas llegó a casa y escuchó lo ocurrido con Makoto, se plantó con las manos en la cintura frente a la puerta de mi habitación y comenzó a gritar. Jorge Ito, eres un miserable despreciable. ¿Cómo te atreves a tramar cosas contra Makoto? Angélica era tan delgada como una enredadera seca. Ni el maquillaje pesado lograba ocultar la dureza de sus facciones. Sus ojos enrojecidos me miraban con furia, sin darme tiempo a reaccionar. Irrumpió y de un manotazo lanzó al suelo varios libros y cuadernos apilados sobre mi escritorio. El sistema gritó. Contraataca. Dale una bofetada para que deje de desquiciarse. Miré con calma el desorden en el suelo. Saqué el teléfono, abrí la calculadora y comencé a pulsar. Mientras calculaba, dije, principios de economía urbana, tapa dura, precio 98 yuanes, valor depreciado 70, análisis de datos aplicado, con disco incluido, precio 128, disco rayado, depreciación estimada en 90, cuaderno de cuero personalizado, valor aproximado 300. Depreciado 200, pérdida de contenido y tiempo de reconstrucción, calculado según mi tarifa horaria, provisionalmente 500, daño moral por perturbación e intimidación, 300, señorita Ito, total, 1.460 yuanes, pago por código QR o en efectivo. Angélica, con voz aguda y cargada de desprecio, espetó, dinero, 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 solo sabes hablar de dinero, te lo advierto, en esta casa solo tengo un hermano. Makoto, será mejor que conozcas tu lugar, o tengo 1000 maneras de hacer que alguien te dé una lección.
Asentí y pulsé el botón para detener la grabación de audio. Muy bien. Declaración amenazante registrada, señorita Ito. Conforme a la Ley de Sanciones Administrativas de Seguridad Pública, amenazar la integridad personal de otro puede conllevar detención y multa. ¿Prefiere resolverlo en privado ahora o contacto a mi asesor legal? Hice una breve pausa antes de continuar. Abrir paréntesis. Aunque por ahora es solo temporal y virtual. Cerrar paréntesis. Angélica se quedó paralizada y luego, furiosa, intentó arrebatarme el teléfono. ¿Estabas grabando? Ya tenía previsto ese escenario. La empujé hacia la cama. La envolví con rapidez en la colcha capa por capa y, con un empujón calculado, la aseguré entre el colchón y el respaldo. Tras evaluar opciones, consideré que era el método de contención más adecuado en comparación con cualquier otro. Gritaba con voz aguda que atravesaba la puerta. Los empleados acudieron alarmados. Paul y Sandra también llegaron apresuradamente. Solo se veía la cabeza de Angélica asomando. El resto de su cuerpo estaba inmovilizado dentro de la colcha, exhausta e incapaz de moverse. Paul rugió. Desgraciado, ¿te has vuelto loco? Yo tenía el cabello ligeramente desordenado y aún se notaba en mi brazo la marca de los dientes de Angélica, pero mi mirada era completamente serena. Papá, mi hermana mayor acaba de amenazar explícitamente con hacerme daño. Todo está grabado. ¿Deseas escucharlo? No he cometido ningún acto ilegal ni contrario al orden público. ¿Por qué debo recibir amenazas de este tipo? ¿Acaso la familia Ito posee privilegios que la sitúan por encima de la ley y las normas sociales? La acusación era pesada y difícil de sostener. El rostro de Paul se oscureció. La empresa de la familia Ito se encontraba en una fase crítica de expansión. Lo último que necesitaban era un rumor que dañara su reputación comercial. Una vez liberada, Angélica fue reprendida severamente por Paul y enviada a su habitación a reflexionar. Angélica se cubrió la mejilla, abrir paréntesis. En realidad no la había golpeado, pero su ímpetu se había visto claramente afectado. Cerrar paréntesis, y me miró con incredulidad. Yo le hice un gesto que parecía de victoria, aunque en realidad era más cercano a uno que, ¿intimidación y amenazas contra mí? He estudiado a fondo el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Capítulo 15. Angélica fue castigada sin salir de casa, pero evidentemente no estaba dispuesta a aceptarlo. Días después, aprovechando que no había nadie en la residencia, me engañó con el pretexto de que mi padre tenía algo que decirme y me llevó al almacén subterráneo. En cuanto entré, cerró la pesada puerta con llave y cortó la electricidad. El almacén quedó sumido en la oscuridad. En el aire flotaba un leve olor a polvo y objetos viejos, acompañado por el sonido incierto de algo arrastrándose en algún rincón. Desde el otro lado de la puerta, soltó una risa aguda. Jorge, ahora sí que aprenderás a comportarte. A ver si sigues tan arrogante. Quédate ahí reflexionando. Cuando entiendas la lección y estés dispuesto a pedirle perdón a Makoto, te dejaré salir. Muy coherente. Si la casa Ito era una prisión, también necesitaba una carcelera. El sistema advirtió. Anfitrión. Entorno hostil. Según los datos, permanecer mucho tiempo en confinamiento sin luz puede provocar colapso mental o graves trastornos psicológicos. Golpea la puerta y sal de ahí. Al instante siguiente, saqué el teléfono y activé la linterna. La luz disipó la oscuridad. Alcé ligeramente una ceja. Reflexionar. ¿Pedir perdón por qué? Aquí nadie me molestaba. La temperatura era adecuada. No había las constantes quejas de Makoto ni los suspiros de Sandra. Era, de hecho, un espacio ideal para trabajar con concentración. Tomé una caja de madera vacía y resistente como asiento. Me senté. Activé el punto de acceso personal del móvil y conecté mi tableta portátil. Los buenos hábitos vuelven a demostrar su valor. Durante las siguientes horas, redacté el borrador de 2 informes de consultoría remota, avancé en un curso en línea y optimicé la proporción de mi cartera de inversión. La eficiencia fue notable. Unas 6 horas después, Paul regresó a casa, notó mi ausencia y, tras interrogar a Angélica, abrió finalmente la puerta del almacén. La puerta se abrió y la luz inundó el interior. Angélica esperaba encontrarme al borde de un colapso nervioso. En cambio, me vio frente a la pantalla de la tableta. Sonriendo con satisfacción, murmuré. Bien, este ajuste estratégico ha sido oportuno. La tasa de rendimiento esperada puede aumentar otro medio punto porcentual. Guardé el documento, estiré los hombros y el cuello, y miré a los presentes en la puerta, que me observaban atónitos. Oh, ¿están todos aquí? Perfecto. Tengo un poco de hambre. ¿Ya es hora de cenar? Angélica, como si hubiera visto un fantasma, me señaló. ¿Tú, no tienes miedo? ¿No te parece aterrador?
La miré con extrañeza. ¿Miedo? ¿Aterrador? Me puse de pie y sacudí el polvo de mis pantalones. En el pasado, para cumplir plazos de proyectos, pasé más de 30 horas seguidas en estaciones de trabajo improvisadas y estrechas. Comparado con eso, aquí el espacio es suficiente, la ventilación aceptable y la conexión estable. Mientras haya electricidad y red, puedo generar valor. Sandra corrió hacia mí. Me aparté ligeramente, con los ojos enrojecidos. Preguntó: Jorge, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Le mostré el teléfono y la tableta. Estoy bien, solo que aquí la señal móvil es un poco débil. La descarga de archivos grandes se ralentiza ligeramente. Si en el futuro planean organizar otra sesión de reflexión en frío, sugiero elegir una habitación con mejor cobertura. Angélica colapsó por completo. En su mente, yo ya no era una persona normal, sino una criatura sin nervios capaces de sentir miedo. Capítulo 16. Tras esta serie de acontecimientos, el estado mental de los miembros de la familia Ito descendió de forma evidente. Sandra, debido a las constantes oscilaciones emocionales, la culpa y la ansiedad acumuladas, cayó enferma y fue ingresada en un hospital privado. Angélica lloraba desconsoladamente junto a la cama, tan alterada que incluso al darle la medicación se mostraba torpe. Paul y Makoto también parecían desorientados. Al ocuparse de los asuntos prácticos, se mostraban ineficientes y confusos. Cuando llegué al hospital, primero pedí a Angélica que se apartara un momento. La agitación emocional afecta el descanso de la paciente. Por favor, controle el volumen. Después me dirigí con soltura al puesto de enfermería. Pregunté por el médico tratante. Revisé el historial clínico electrónico. Hablé con el doctor sobre los detalles del diagnóstico. Gestioné la contratación de una cuidadora de nivel avanzado. Completé los trámites necesarios e incluso confirmé con la administración del hospital el procedimiento de liquidación de gastos. Todo el proceso fue ordenado y sistemático, como ejecutar un proyecto estándar de apoyo logístico. Cuando Sandra despertó, me vio pelando una manzana con una navaja plegable. La cáscara era fina, uniforme y continua. Jorge, coloqué los trozos de manzana en un pequeño plato y se lo ofrecí. El diagnóstico indica un trastorno del sistema nervioso autónomo inducido por estrés emocional, acompañado de síntomas de ansiedad. Requiere reposo y tratamiento farmacológico. Ya he realizado un depósito previo desde la cuenta familiar para cubrir los gastos de hospitalización. La cuidadora está contratada. Tiene experiencia y buena reputación. Honorarios diarios, 900. Sandra me miró y las lágrimas volvieron a brotar. Jorge, eres el más estable y confiable. Makoto, a un lado, soltó una risa fría. Hermano mayor solo sabe hacer teatro. Mamá ha estado enferma estos días y ha sido mi hermana quien la ha cuidado. Él ni siquiera sabe decir una palabra cariñosa. Guardé la navaja plegable. Las palabras afectuosas constituyen valor emocional y pueden aportar consuelo psicológico. Sin embargo, la recuperación de una enfermedad depende principalmente de la intervención médica, el soporte nutricional y el descanso adecuado. En este momento, garantizar la correcta ejecución de los procedimientos médicos, un entorno propicio para la recuperación y una asignación eficiente de recursos tiene mayor prioridad. Paul me observaba con una expresión extremadamente compleja. Por primera vez tuvo que admitir que aquel hijo al que había ignorado, aquel que parecía tan fuera de lugar en la familia, era en realidad el más confiable y eficiente cuando se trataba de afrontar asuntos reales. Solo que esa fiabilidad emanaba una frialdad racional que le helaba el corazón. Capítulo 17. La escena en la que yo cuidaba de Sandra en el hospital fue presenciada por Lucía, que había acudido a visitarla. Me vio frente al despacho del médico, discutiendo con fluidez y utilizando terminología profesional sobre el plan de rehabilitación posterior. Mi expresión era concentrada, mi exposición clara y ordenada. En ese momento, la serenidad y profesionalismo que proyectaba parecieron causarle algún tipo de impacto. Lucía me interceptó en el pasillo. Jorge Ito, no imaginaba que tuvieras esta faceta. La miré y la corregí. Wang, llámame Jorge Wang. Luego pregunté, ¿tiene algún asunto, señorita Liu? Si se trata del reembolso de los 3 millones, no es negociable. Lucía soltó un bufido, como si me importara. Me refiero a que, quizás antes hubo algunos malentendidos entre nosotros. De repente, Lucía empezó a pensar que, en comparación con Makoto, frívolo, inmaduro y poco consistente, un hombre como Jorge, con mente clara y conducta firme y madura, poseía un atractivo distinto. Tal vez alguien así era más digno de confianza. El sistema escupió con desprecio. Va, la oportunista vuelve. Anfitrión, dale una lección. Dile que no eres un basurero que acepta desechos.
Di medio paso atrás, dejando clara mi negativa. Señorita Liu, el contrato fue rescindido y la contraprestación pagada. Plantear ahora la existencia de un malentendido equivale a intentar modificar cláusulas ya ejecutadas, lo cual en términos comerciales constituye una falta de integridad. Además, no tengo interés en readquirir un activo emocional previamente liquidado, aunque venga acompañado de cierta prima económica. Lucía, avergonzada y furiosa, exclamó: Jorge, de verdad no sabes apreciar lo que tienes. Respondí con calma: apreciar o no es un juicio basado en el sistema de valores del otro. Mi valor no requiere su validación. La rodeé y me alejé sin más. Detrás de mí, Makoto acababa de salir de la habitación del hospital y presenció la escena. Observó la mirada compleja con la que Lucía seguía mi figura al alejarme. En sus ojos, el resentimiento casi se volvió tangible. Perfecto. Las contradicciones internas comenzaban a desplazarse. Capítulo 18. A medida que mi presencia en la familia Ito seguía aumentando de otra manera, abrir paréntesis, volviendo ineficaces todos sus ataques emocionales. Cerrar paréntesis, el sistema comenzó a presentar fallos. Descubrió que la línea argumental prediseñada del contraataque del oprimido ya no podía avanzar en absoluto. Los supuestos antagonistas no solo no lograban reprimirme, sino que, bajo mi respuesta racional, terminaban desbordados, con sus propios sistemas de gestión emocional en estado crítico. El sistema suplicó: anfitrión, por favor, aunque sea muestra un poco de emoción humana normal. El grado de desviación de la línea narrativa ha alcanzado el 95%. Si esto continúa, la narrativa base tendrá que reconstruirse. Yo estaba revisando una plataforma de compraventa inmobiliaria, ya había reunido el pago inicial y estaba filtrando apartamentos que se ajustaran a mis necesidades. Respondí: sistema, ¿aún no comprendes la realidad? La base operativa de este mundo no es el drama emocional que diseñaste, sino la asignación de recursos y la elección racional. Mientras poseas suficiente capital y capacidad para resolver problemas, el control de la historia está en mis manos. El sistema emitió un breve ruido estático y luego guardó silencio. Momentos después, cambió a un tono más uniforme. Detectada estabilidad en la lógica central del anfitrión. Ajustando compatibilidad, actualización completada, sistema auxiliar de gestión racional. Sonreí levemente. Exacto. Ajustar la estrategia a tiempo es la solución óptima. Capítulo 19. Makoto finalmente no pudo contenerse más. Descubrió que Lucía se mostraba cada vez más fría con él, pero indirectamente intentaba averiguar cosas sobre mí. Así que, creyéndose astuto, recurrió a su medida definitiva. La drogó, hasta que Lucía quedó embarazada. Siempre creyó que lo ocurrido entre ellos había sido un simple accidente tras una noche de copas. Llegados a ese punto, por el prestigio familiar y la presión social, ambas familias fijaron rápidamente la fecha de la boda. Durante los preparativos, Makoto vino a presumir ante mí: hermano mayor, por mucho que calcules todo a la perfección, el ganador final soy yo. Lucía está embarazada de mi hijo. Yo soy el verdadero heredero futuro de la familia Ito. Yo estaba revisando los planos definitivos del diseño de mi nuevo apartamento. Al ver su expresión de vencedor, solo sentí absurdo. Felicidades. Les deseo una unión duradera y que nunca disuelvan la sociedad. Frunció el ceño. ¿No te duele? ¿No me odias en absoluto? Sonreí. ¿Por qué habría de odiar a alguien que ha asumido un contrato problemático? Señalé su teléfono. Por cierto, recordatorio amistoso: drogar y forzar a alguien ya constituye delito. Además, grabarlo y difundirlo para presumir no es muy distinto de entregarse voluntariamente. El rostro de Makoto cambió bruscamente. Tú, estás inventando. Me encogí de hombros. Si es invención o no, lo veremos. Guardé los planos. En cualquier caso, ya no tiene que ver conmigo. Mañana me mudaré. La obra de teatro moral que han estado ensayando con tanto esmero puede continuar sin mi participación. Capítulo 20. El día que me mudé de la casa de la familia Ito, todos estaban en la puerta. Sandra lloraba con auténtica emoción. Jorge, ¿de verdad tienes que irte? Aquí en casa lo tienes todo. Señora Sandra, una distancia espacial adecuada ayuda a mejorar la calidad de las relaciones, respondí. Le di un abrazo protocolario. En el futuro vendré a visitarlos como invitado, con obsequios y respetando las normas sociales correspondientes. Paulito me entregó un sobre grueso. Aquí hay algo de efectivo. Estarás solo afuera. Siempre conviene tener un fondo de emergencia. No lo rechacé. Tomé el sobre. Gracias, señor Ito. Consideraré este monto como una donación sin destino específico.
o lo contabilizaré como un anticipo destinado a su futuro fondo de manutención. Le enviaré periódicamente el detalle correspondiente. Angélica se quedó de pie a un lado con gesto incómodo y resopló con desdén. Hermanito insoportable. Si tienes problemas afuera, puedes llamar a casa. No es necesario. En mi teléfono tengo guardados los números de la comisaría, bomberos, emergencias médicas y defensa del consumidor. Su tiempo de respuesta es más fiable. Arrastré mi maleta, que no era demasiado grande, y crucé la puerta de hierro forjado de la antigua residencia Ito. El sol brillaba. En el aire había un aroma a libertad. El sistema anunció con tono satisfecho. DIN, detectado cumplimiento de objetivo parcial. Recompensa por toma de decisiones racional, 5 millones de yuanes. Transferidos a la cuenta designada. Me volví y observé por última vez aquella mansión hermosa pero llena de cadenas invisibles. Adiós al enredo de identidades del verdadero y falso heredero. A partir de ahora, soy Jorge, propietario de mi propia vivienda, con flujo de caja estable, sistema de gestión emocional consolidado y una cadena lógica clara. En cuanto a Makoto y Lucía, se dice que el día de la boda, Lucía recibió de un remitente anónimo el video que Makoto había difundido en un grupo. Llamó inmediatamente a la policía. Los agentes acudieron al lugar y se llevaron a Makoto, que aún sonreía confiado. Directamente desde la ceremonia, las familias Ito y Liu rompieron relaciones. Los proyectos de cooperación se cancelaron, y ambas partes sufrieron consecuencias en el sector. Pero todo eso ya pertenece a historias paralelas ajenas a mí. Después de todo, en mi lista de contactos, sus nombres ya fueron clasificados en la categoría de sin relación futura. Es lo normal. Las relaciones humanas ineficientes o incluso negativas deben depurarse a tiempo. Esa es la decisión más racional.